¡Wow! ¡Qué grande, amor! ¡Míralo! ¡Wow! Por eso, hasta en el letrero tenemos la manta por el que tantas personas visitan esta isla. Lo que caían los desechos de los pescados al mar atraía mucha vida marina. Wow, desde el primer momento que lo metí a la boca sentí algo mentolado, muy tradicional, muy típico para sacar el mal aliento. No huele para nada mal. No es. Veías que algo grande se acercaba y era un tiburón de arrecife. Bienvenidos a Dara Bandú, una isla local en Maldivas que no debes dejar pasar en tu viaje. Así que hemos venido para pasar 4 días y mostrarte todo lo que tenés para hacer. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Sin más, ponete cómodo. Comenzamos. Ya nos encontramos en el puerto de Male, listos para tomar esta lancha rápida que nos va a llevar a nuestra segunda isla en este viaje por Maldivas. Un poco cansados porque hemos venido caminando con Yeyo y todas nuestras cosas. Acabamos de llegar al hotel donde vamos a pasar las próximas 5 noches en Dara Bandú, que es Hanifaru Transit Inn, y les quiero mostrar rápidamente la habitación porque me ha encantado el detalle que nos han hecho, empezando por, miren por favor la cama, bienvenidos, con pétalos de bugambilla, las toallas en forma de cisne, muy bonito detalle de su parte. Aquí tenemos el armario, un pequeño escritorio, espejo, y les muestro rápidamente el baño. Ahí tenemos la ducha, la taza y el lavamanos. La verdad que me ha encantado, está súper bien y cómodo. Esta isla es una isla local chiquitita de tan solo 1 kilómetro de largo y medio kilómetro de ancho, solamente para que se den una idea de lo bonito que estamos en un lugar tan local, tan chiquitito, que tiene ese aire así muy auténtico. Coquito de bienvenida. ¡Ching! ¡Wow! ¡Qué dulce! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y llegó el desayuno. Ni bien hemos llegado, nos han recibido con desayuno porque llegamos tempranito y en la lancha rápida hemos tardado 2 horas en llegar a Dara Bandú desde Male. Así que salimos 7 de la mañana, 9 de la mañana llegamos acá, perfecto para el desayuno. Y como el primer día en Dara Bandú llegamos y está lloviendo, nuestro plan es hacer nada, descansar y ver qué hay aquí. Ok, está cerrado. Aquí lo bueno es que te dan el WhatsApp en caso de que te toque como a nosotros y ya nos habían avisado que probablemente esté cerrado. Solamente tenés que llamar o avisarles para que vengan a abrirte. Lo bueno es que la competencia al frente está abierto. Así que vamos. Nos toca ya. Aquí tienen el otro. Dara Bandú Souvenirs. Souvenirs, sí. Bueno, estamos llevando estos 3 imanes, nos está dando a $4 cada uno. Y la verdad que hay un montón de cositas y ellos está que quiere todo. Sí, todo. 200 rufillas, estos 3 imanes. Nuestro plan es bucear mañana, así que hemos venido a la tienda de Dara Bandú Divers para probar todo el equipo que necesitamos y estar listos para mañana. Aunque llueva, buceamos. Para comer local hemos venido a Lofty Corner Café. Vamos a ver qué encontramos aquí. Miren, hay diferentes variedades de comida típica maldiva y aquí es sencillito. Cada uno agarra su plato y se sirve lo que quiere comer. Aquí está todo lo que te ha servido. Ajá. Badia. And this? Kimia, bokiba, kebab. Kebab. That's easy. Thank you.
Hemos comido muchísimo, estamos llenísimos y rico, la verdad, qué rico que son cada piecita que hemos sacado. 2 rufías, eso me parece baratísimo. En total ha sido como 20 piezas que hemos pedido más un té, un black tea. Aquí también nos mostraban, tienen esto para después de las comidas, que ellos se preparan para sacar el mal aliento de la boca. Es una especie, nos decían que es como un coral recalentado. Y lo tienen que poner encima de la hoja. Y que tiene una textura arenosa, según lo que nos comentaban. Ahorita ya Yello va a hacer la prueba. Todo lo que nosotros hemos pagado ahorita ha sido 40 rufías. Y esta es una especie de nuez que viene aquí encima. También le colocan clavo de olor. Y esto, un polvo especiado. Y esa nuez, si no me equivoco, es la nuez de areca. Luego lo doblan. Y esto vale 4 rufías. Así que esto nos ponemos luego de comer. Es muy tradicional, muy típico para sacar el mal aliento. Wow, desde el primer momento que lo metí a la boca sentí algo mentolado. ¿Te gustó? Es diferente, es distinto, pero qué rico. Se siente como una menta casi. Obviamente con las especias. No sé qué tipo de especias tendrá este polvito especiado, pero es refrescante, me sorprendió. Ahora también, por supuesto, como aquí se come todo con las manos, luego de comer tenemos un lavamano para poder asearnos. Qué rico, todo en total ha sido 49 rufilla, baratísimo. Hemos comido los dos bienísimo. Y este lugar, ahorita lo que hemos comido es como un snack de la tarde, como el cafecito de la tarde, pero también está abierto para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Es estilo buffet y solamente 45 rufillas. De pura comida típica maldiva, así que la verdad que está espectacular, me encantó, recomendadísimo. Vamos a volver. Sí, recomendadísimo. ¿Cómo se nota que mi Yeyito sigue siendo del campo? Porque en Bolivia es súper común la bola, ¿cómo se dice? El bolo de coca. El bolo de coca. Yo no coqueo, jamás he coqueado. Jamás he acuicado en mi vida y ahí lo ven a Yello. Masticando ahorita nuez de... Ay, pero ¿qué? ¿verdad que de... ¿Un besito? No, pero les voy a decir que sí huele mentolado, eso me sorprende. Sí. Huele como bien a menta, o sea, no huele para nada mal. No es. ¿Te dan ganas de besarme? ¡Wow! ¡Miren! La primera raya que vemos así en la playa en Maldivas. Con Yello estamos caminando por el puerto de Darabandú y aunque todavía están cayendo unas gotas, hemos podido presenciar las primeras rayas a pocos pasos de la playa. La verdad que me hizo bastante ilusión. Esa era la imagen que yo tenía de Maldivas en mi cabeza y fue muy emocionante verlas así nadando ahí al ladito de la playa. Y de hecho, aquí a la derecha tenemos el mercado de pescadores. Y es que todos los días, después de la pesca, tipo 6:30 de la tarde, nos contaron que llegan y después de limpiar el pescado, por supuesto, muchos de los desechos caen al mar. Y esto atrajo de forma natural, porque hay que recordar que estas islas son muy chiquititas, están rodeadas de mar y la economía prácticamente, además del turismo, en un inicio siempre fue la pesca, no solamente su fuente de alimento, pero también su fuente de ingresos. Entonces, cuando llegaban los pescadores, limpiaban lo que caían los desechos de los pescados al mar, atraía mucha vida marina, así que el día de hoy hemos venido aquí al puerto a comprobarlo con Yello. Mira qué maravilla. ¡Ay, miren! Apareció el primer tiburón. ¡Wow! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Qué grande, amor! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo hace su galeta.
Si te preguntas dónde exactamente está Darabandú, está al noroeste de las Maldivas, en el atolón de Ba. Este atolón es famosísimo por su riqueza y biodiversidad marina y también por formar parte de la reserva de la biosfera de la UNESCO, destacando sitios como Hanifaru Bay, que es un lugar famosísimo para ver mantarrayas y tiburones ballena. Y si se preguntan qué es un atolón, nosotros nos preguntábamos lo mismo y después de investigar entendimos que es una estructura geológica coralina en forma de anillo que se genera cuando el coral crece alrededor de una isla volcánica que con el tiempo erosiona o se hunde, dejando este arrecife de coral en forma de anillo en una laguna central. Y es un lugar obviamente muy rico en vida marina. Wow, esto era lo que yo tanto soñaba con ver. Mira, es que hasta wow. Segundo día en Darabandú y estamos caminando al barco porque nos toca bucear. Esperemos que el clima mejore porque en la noche estuvo lloviendo y ahorita se ve un poco batido el mar, pero tengo bastantes ganas de este buceo y ojalá veamos muchas cosas y las condiciones mejoren. ¿Vos te acordás bien, no? Pero yo soy la que menos me acuerdo. Primera vez que vamos a probar el Nitrox, así que vamos a ver qué tal. Miren acá cómo estamos analizando el oxígeno porque vamos a estar buceando con Nitrox, entonces para ver que esté correcta la mezcla y poner el ordenador acorde. ¡Wow! ¡Qué hermosa experiencia bucear en estas aguas! Hemos visto un jardín marino, peces de muchos colores, incluso vimos una tortuga. Apenas lanzarnos al agua en el primer buceo ya comenzamos a ver toda esta vida marina muy rica que tiene Darabandú. Y de hecho el buceo comenzó muy puntual, nos citaron 8 de la mañana en punto en el puerto y 8 en punto estuvimos saliendo. Y debo admitir que me encantó la experiencia. Nosotros, como saben, hemos buceado con Darabandú Divers, que ellos fueron el primer centro de buceo en abrir esta actividad en la isla. Jessica, que fue nuestra guía, un amor, súper atenta a nosotros, que creo que eso siempre es importante, no importa cuántas veces bucees, creo que es muy importante sentirte seguro al momento de
hacer este deporte. La visibilidad hoy fue también espectacular, cristalina. Por donde mirábamos veíamos miles de cientos de pececitos de colores, tortugas, como dice Yello, hasta una morena. Así que realmente fue un buceo fascinante, y eso que estamos buceando en temporada baja. Nosotros estamos visitando Darabandú en febrero y la mejor época para hacerlo es de junio a noviembre, que es la temporada de mantas. Y les voy a decir que esto es muy importante en esta isla, por eso hasta en el letrero tenemos la manta, porque es el icono y por el que tantas personas visitan esta isla, porque podés llegar a ver decenas de mantas nadando alrededor tuyo, sobre todo en Hanifaru Bay, y también tener la oportunidad de encontrarte algunas buceando. Así que es algo que tenemos en nuestra lista de pendientes. Vamos a volver a bucear. Yo estoy muy contenta. Incluso me hicieron este detalle tan bonito que es una bandana. Muchísimas gracias. Yo siempre tengo problemas con la máscara y también con el pelo. Entonces las bandanas, si tenés el mismo problema que yo, te recomiendo mucho siempre utilizarla. Y si te preguntas precios, a la fecha que estamos grabando... ¡Ay! Perdón, ya yo... A la fecha que estamos grabando este video, un buceo recreacional es $60 por persona, pero ya sabes que te estamos dejando su contacto en la descripción de este video para que vos también puedas ver los precios siempre actualizados, ya que ahí lo tienen todo. Y sobre todo, si pensás venir en temporada alta, que reserves tu paquete de buceo con tiempo porque se llenan. Tercer día en Darabandú y el día de hoy vamos a hacer un tour de snorkeling con Ahmed. Hi Ahmed. Hi. Hello. Ahmed, él es el dueño de Hanifaru Transit Inn y con él vamos a estar el día de hoy. Miren, acá vamos a poder observar cómo están extendiendo el puerto de Darabandú, porque esta isla es bastante famosa y hay muchas formas de acceder a ella. De hecho, que nosotros ya les hemos contado que llegamos en lancha rápida, pero también hay el ferry público y hay incluso aeropuerto, así que puedes llegar en vuelo doméstico que en 25 minutos te trae, así que súper rápido puedes llegar a esta isla. Las dos aerolíneas que hacen este trayecto desde Male a Darabandú son Manta Air y Maldivian. Y además de eso también, por supuesto, está el hidroavión, pero eso ya es bastante caro. Listos en la lancha. Por fin salió un poquito el sol en Darabandú y nuestra primera parada del día de hoy en este tour de snorkel es este banco de arena completamente blanca y esa agua que parece un Gatorade con ese color. Estamos completamente solos con Yello. Espectacular, un lugar ideal para sacarnos muchas fotos y solamente disfrutar de este paraíso. Nuestra segunda parada es esta isla desierta. ¿Y cuál es la diferencia con el banco de arena? Nos contaba Ahmed que cuando él era chiquito, este lugar era como el banco de arena que acabamos de visitar, sin ningún árbol, pero ya con los años comenzaron a crecer y miren, hay bastante vegetación, muy bonito. La verdad, y él nos cuenta que cada año como que aparecen nuevas islas en las Maldivas, porque son más de 1200 islas, de las cuales 200 están habitadas. Entonces, así es como ellas van naciendo, porque las olas van rompiendo, se va amontonando la arena, nace un banco de arena y con el tiempo va creciendo y después incluso nace la vegetación. Ahora nos hemos sentado un ratito para degustar unos pequeños snacks que nos han traído aquí. Miren, Coca-Cola, agua, croissant, galleta y también naranjita. No saben lo felices que estamos porque salió el sol. Todavía hay nubes de lluvia, pero tuvimos un buen rato de sol en esta islita desierta. Llegó la primera parada de snorkel. Acá estoy estrenando mi bandana.
y vamos a ver qué es lo que vemos. Este lugar se llama Shark Reef. Vamos al agua. La corriente está dura. Al pensar en las Maldivas, era esto lo que yo me esperaba, un jardín acuático. La verdad, qué hermosura, qué increíble, qué colorido que es el mar en Maldivas. Increíble, tanta vida, qué locura, qué hermoso, qué hermoso. ¡Wow! ¡Qué locura lo que vimos ahora! El primer punto de snorkel fue Shark Reef, donde había cantidad de pececitos de colores. La verdad que uno no sabía dónde mirar. Mirabas para un lado y veías una tortuga, de pronto mirabas para el otro, veías más peces de colores y de pronto veías que algo grande se acercaba y era un tiburón de arrecife. ¡Qué hermoso lugar! Y el segundo punto fue Turtle Reef, donde vimos muchísimas tortugas. Creo que vale muchísimo el tiempo hacer unas excursiones de snorkel también, aunque hagas el buceo, porque es completamente distinta la experiencia y además la podés combinar con la visita a la isla desierta o al banco de arena. De hecho, si quieren saber precios, acá tengo precios referenciales. Nosotros las excursiones las hemos tomado con el alojamiento, que es Hanifaru Transit Inn. Y por ejemplo, cada uno de estos tours de snorkel, ustedes lo pueden hacer individual o pueden combinarlo como hicimos nosotros. Turtle Reef sería 1 hora, que ese es $30 por persona. Lo mismo que Shark Reef, es otra hora, $30 por persona. El Sandbank, que sería el banco de arena, es $35 por persona. Y hay muchísimos otros puntos de snorkel, entonces sería que ustedes vean. Por supuesto, les estoy dejando el contacto de Hanifaru Transit Inn, como saben, en la descripción de este video, para que ustedes también puedan contactarse con ellos y ver todas las excursiones que tienen. Hay muchos puntos llenos de vida marina alrededor de Drabandú. Si tuviéramos más tiempo, nosotros seguiríamos explorando muchísimos más, porque cada uno es distinto al otro y vale cada minuto. Y ahora en la tarde vamos a hacer una excursión de pesca, así que vamos a ver cómo nos va. De carnada estamos utilizando barriga de atún. Oh. ¡Ay, chica! ¿Quién nos mata? No, siempre soy yo la que pesco. ¡Qué ejercicio! Vamos, vamos, vamos. Mostrando. It's left. ¿No? Left. No, it's left. Left. ¡Uy! ¡Woo! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Grande! ¡Wow! ¡Bellísimo! ¡Tenemos cena! Ahí viene. Ah, creo que es otra vez yo. Stone. ¡Yello! ¡Es yello! ¡Yello, a ver! Oh! Yes! Good fish. ¡Good fish! ¡Yay! ¡Buen pescado! ¡Seguimos con cena! ¡Bravo! Segundo. Hemos vuelto al mercado de pescadores, esta vez con la pesca del día de hoy, de nosotros mismos. Y miren la cantidad de rayas y de tiburones nodriza que hay. Y ya son casi las 8 de la noche. Y aquí está nuestra pesca. Esto es todo lo que hemos pescado nosotros.
la pesca, vamos a cenar aquí mismo en el guest house. Ya fuimos, bueno, estoy hablando en plural, pero en realidad Ahmed nos ayudó limpiando la pesca de hoy mientras nosotros admirábamos la vida marina al lado del mercado de pescadores y ahora toca disfrutar la cena. Very nice. Wow, esto se ve delicioso. Que pesque yo. Está buenísimo. ¿Lo ves? El plan de hoy en Darabandú es relajarnos en la playa, porque sí, en Darabandú tenés esta playita que la conocen como la Bikini Beach, que es la playa para los turistas donde podemos estar en traje de baño, porque una curiosidad, no en todas las islas locales puedes andar en bikinado y tampoco es que en todas las playas puedes entrar así, porque al ser un país musulmán se tiene que vestir modestamente, entonces incluso los hombres no pueden estar caminando por la isla local sin polera, a las mujeres se les pide que vistan modestamente, pero aquí sí podemos disfrutar del bikini. Unos pasos más allá, curiosamente, ya empieza la playa de los locales, donde sí nos piden entrar cubiertos. La verdad que la playita en Darabandú muy bonita y me encantan las palmeras y cocoteros que tiene. Y vinimos a comer a este otro restaurante que se llama Krill, muy recomendado. El lugar está muy bonito. Aquí nos lo recomendaron en el alojamiento, nos dijeron que este era uno de los lugares más bonitos para comer en Darabandú. Miren aquí el menú, está en una tablet que te dan, entonces cada quien tiene su tablet para pedir. Riquísima la comida, yo me pedí un black beef pepper, lo pedí término medio, con no mucha pimienta para que no pique, me lo trajeron tal cual lo pedí y acompañado arroz y huevo. Yo me pedí un pad thai de mariscos, también estaba excelente, me gustó muchísimo este lugar, la cuenta fue 454,30 rufías y la curiosidad es que te la traen tanto en la moneda local como en dólares americanos. Miren ahí, 29,46 dólares americanos la cuenta y la verdad que muy rico. También un mango colada que fue como mi juguito, que era tipo un milkshake muy rico. Y lo bueno de este lugar es que en Darabandú ya les hemos mostrado la Lofty Corner, que tenés opciones locales, pero también acá tenés la opción si querés salir un poquito de lo local y comer distinto. Tienen diferentes tipos de comidas asiáticas. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos de Darabandú en un día ventoso desde el puerto y con muchas ganas de volver para mostrarte cómo es la temporada de mantas. Si este video te ha gustado, no te olvides Darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. También compartí. Por supuesto, comenta si tenés alguna duda, una pregunta, te esperamos en el espacio de los comentarios. y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, chao.